Buenos días, gente. Espero que Buenos días, estén profesor. bien, que hayan amanecido bien. Un lindo jueves. Entonces ya tenemos mucho más ánimo. Vamos a continuar y quiero, para no tocar solamente gramática árida, quiero reflexionar con ustedes para que vean cómo son. Ustedes son de una generación distinta y tenemos que ver, yo siempre les dije, tenemos que ver cómo la tecnología a nosotros nos impacta en la vida. Fíjense de que cuando yo hice mis estudios universitarios, mi primera carrera fue en plena época de la dictadura. Y ustedes se van a reír, aunque porque no soy tan viejo, no había fotocopiadoras. Ustedes saben Mira, que yo me tenía que ir del centro de San Lorenzo a Asunción, cerca de la facultad, y había un solo lugar para hacer fotocopiadora. O sea, vos un tenías solo. un solo lugar para hacer fotocopiadora y era caro. Entonces, lo que se acostumbraba, o los estudiantes universitarios hacíamos, era grabar las clases de los profesores. Clásico era que en humanidades, al ingresar a la facultad te regalaban una grabadorita pequeña, esas así tipo espía que dicen ahora. Y esas grabadoritas vos tenías con unos cassettes muy chiquititos, duraban hasta 2 horas, 2 horas y media el cassette, y vos tenías que agarrar y grabar la clase de tu profesor, porque te cuento, eran así clases magistrales, todavía era un tipo de educación bancaria, dice Paulo Freire, donde el profesor disertaba y vos ni mu podías decir. Era así como una conferencia magistral. Allá al final a veces te daban lugares para las preguntas, ¿verdad? Pero tenías que atender bien también lo que ibas a preguntar. Entonces, el trabajo era, chicos, agarrar el programa y leer bolilla por bolilla, y aunque no esté desarrollado, y el profesor decía que está desarrollado, vos tenías que leer su famoso folleto o, como te dije, las nuevísimas fotocopias de partes del libro, porque libros en esa época no ingresaban mucho en el país, sobre todo en mi área, ¿verdad? No ingresaban muchos y era un poco costoso. Las fotocopias también eran costosas, pero te permitían no copiar todo el libro, copiabas una partecita que usabas. Fíjense de que eso era la máxima tecnología en mi época. Y todos teníamos, todos los universitarios responsables, teníamos que tener una máquina de escribir, y tu mamá al 6º grado ya te mandaba a la Academia Urbieta Valdovinos para que vos sepas tipear. Ser dactilógrafo era una profesión y era requisito para que vos seas secretario, porque vos tenías que empezar o como ordenanza, como asistente de secretaría, y el cargo de confianza primero que se tenía era el de secretario. ¿Por qué les cuento esto? Desde ayer, Twitter nos habilita la función de poder enviar mensajes de voz. Entonces, fíjense ustedes que la tecnología hace que cada vez ustedes escriban menos. Cada vez se hace como que más necesaria el desarrollo de la competencia lingüística y no de la competencia escrita. Pareciera como que la tendencia es que la gente hable medianamente bien, pero no escriba bien. Y realmente, fíjense, aunque ustedes no crean, esto va a revolucionar, porque ya no son solamente WhatsApp la que tiene la función de audios, sino también Twitter. Y yo les puedo decir que eso va a marcar una tendencia mundial.
Ahora, ¿será que alguna vez Twitter o WhatsApp nos van a brindar un diccionario tipo Word cuando escribimos para hacernos notar ciertas inconsistencias en los trabajos escritos? Yo les conté la historia de mi máquina de escribir porque, les cuento, era un parto. Vos te equivocabas en una parte y había un corrector que se llamaba Rarex, que podía ser líquido o eran unas hojitas cuadraditas y tenías que tratar que la nota quede perfecta, porque si no, de seguro tu jefe te rechazaba y vos tenías que volver a tipear la nota y no era nada agradable. Les cuento que se perdía mucho tiempo. Entonces, fíjense, yo les estoy contando cosas que ustedes no han vivenciado por su edad. Ustedes ya son gente de PC, de sacar fotos a la pizarra, no seguir básicamente eh, usando libros, todo ya lo tienen de la red, etcétera, etcétera. Y tienen que tener otras competencias para el mundo, en la parte lingüística y demás, y se dejó de lado el arte de escribir bien. Y eso a mí me preocupa, gente, en la nueva generación. Porque, como yo resalto siempre, ustedes son una generación que, recuerden, uno de ustedes que está en la universidad equivale por lo menos a 200 paraguayos. 200 paraguayos que no llegaron al nivel universitario que tienen ustedes. Eso implica innatamente, y si ustedes miran su perfil, que ustedes son una camada de líderes y de lideresas que tienen que dirigir el país, porque el país no puede ser dirigido por una sola persona. Nosotros vivimos en una república donde todos tenemos derecho a saber lo que pasa y a participar activamente en nuestra sociedad. Entonces, miren, los grandes descubrimientos de corrupción y demás que se han hecho es simplemente porque un par de diputadas se pusieron a mirar en la red, que por suerte la Constitución dice que todos tenemos que tener acceso a la información. Empezaron a mirar la red, a leer los documentos del Estado y encontraron que no tenían ni pie ni cabeza. Hasta ahora, una sola licitación del Ministerio de Salud Pública no se pudo aprobar porque todas tienen problemas de defecto. Pero les lanzo esta pregunta. ¿Cómo puede ser que esa información haya estado colgada allí y ningún otro paraguayo se haya dado cuenta? Ninguna otra persona agarró, aparte de estas diputadas, que también son de la oposición, no se dio cuenta de lo que pasaba. David Coronel, decime, ¿qué pensás vos si estás despierto? ¿Sobre qué, profe? ¿Y qué pensás de que esa información estaba allí en la web y pareciera que nadie entendió? ¿Por qué eso, David? ¿Qué está pasando? Y no sé, profe. Bueno, ahí está. Otro ñembotado, paraguayito ñembotado. Vamos a Adrián. ¿Qué pensás Profe, que pasó, Adrián? Por eso la gente no se pudo dar cuenta. ¿Esos textos estaban escritos en chino o qué?
y no hay, tipo, la gente no entiende lo que escriben, Muy bien, lo que se publica y no hay una claridad, transparencia, mejor dicho. claro. Excelente, Adelia. Profe, Sí, sí, Jazmín, dime. podría ser porque la gente no entiende el lenguaje técnico. Sí, Jazmín. Ese es uno de los principales. No, no es luego mi reina que no entiende el lenguaje técnico. No decodifica lo que lee. En Paraguay, ¿se acuerdan que yo les dije? Nosotros tenemos serios problemas de lectoescritura. Pero Profe, peor de lo que escribimos es peor de lo que pensamos. Dime, hijo. otro motivo sería que la mayoría no quiere luego leer. Casi, o sea, casi la mayoría de los paraguayos no, ninguna cosa no quieren leer. Totalmente de acuerdo, David, contigo. Fíjate, le voy a citar a Martini, que es un gran bibliófilo. Martini hizo así una encuesta. No llega a 0,1 libro leído por cada paraguayo en un año. Para que ustedes se entiendan. Nuestro programa de la Uninorte es muy lindo porque me obliga no solo a mí a trabajar en lingüística, en verbo, en esto, sino en comprensión lectora. Lo que acaba de decir David y lo que dijeron Adrián y Jazmín es una verdad reveladora. Primero, hay un desinterés, como le dije a Coronel. El paraguayito así bien votado. No le interesa lo. Total, si a él le tocó un kit de 500.000, ella está feliz. Total, los otros pueden comer 1.600 millones de dólares, él ya está feliz porque tiene 500.000 sin trabajar. Pero el problema más grave que estamos teniendo es que los documentos existen y los documentos están. Pero como dice Adrián, la gente no lee. Jazmín me dice, la gente no entiende el vocabulario técnico. Lectura comprensiva, profe. No hay lectura comprensiva, Víctor. Entonces, imagínense ustedes, chicos, si yo, por ejemplo, no sé, les hubiese exigido un castellano castizo de entrada, ustedes van muertos. Porque miren, Ximena, decime, ¿cuántos años viste guaraní en la primaria y en la secundaria, hija? Desde primero hasta segundo año. Bueno, ¿y vos hablas y escribís perfectamente en guaraní? Perfectamente no, pero sí escribo y hablo con mi familia en guaraní. ¿Qué te cuesta más, escribir o hablar? Hablar. No, hablar. ¿Me entienden? Ahora, ¿quiénes hablan bien el guaraní en su casa? David, No, profe, ese es Jazmín, mi problema. no, Jazmín, Yo no, profe. Mónica, Mónica, No, profe. Junior, Junior, despertate. ¿Ya o qué? Ok, te oigo. Junior, entonces no tengo micrófono. Ah, bueno, está disculpado, Junior. Marieli, No, profe. Aldo, Guaraní, Más o yo menos. para, profe. bueno, y yo para. Y Gloria, No, profe. Adrián, No, profe. David. No, profe, perfectamente no. Bueno, ¿vieron la importancia que ustedes den un módulo de guaraní, hijos? A la par de Víctor. que den castellano. Víctor, ¿cómo hablaba ahí? Eso ya sé. Nachañe por la guaraní, profesor. No hay cumbu por algo, bro, pero me aguanta por algo. Bueno, ahora atiéndanme, gente. Si seguimos no escolarizando a la gente,
y la gente no tiene estudios, ¿cómo se van a comunicar ustedes con el resto de las empresas? ¿Cómo van a hacer sus evaluaciones de calidad cuando tengan que trabajar con los obreros, con los empleados, dar capacitación, etcétera? ¿Me están entendiendo el desafío? Sí, profe. A eso yo apunto. Cuando yo les digo en serio de que ustedes están destinados a ser líderes, les estoy diciendo una realidad. Acá hay futuros líderes y lideresas empresariales. Paraguay, ya les expliqué 20 veces, necesita empresas para poder despegar la economía. Ahora, ¿de qué me sirve tenerle 5 años en la facultad con sus títulos de ingenieros, licenciados y contadores si ustedes no se pueden comunicar? Imagínense lo grave que es. Y otra vez todavía imagínense que un buen profesor, uno que les hinca, uno que les motiva, les da libros para leer y ustedes no me entienden lo que dicen en los libros. Entienden la pandemia gramática y la pandemia lingüística que vivimos en Paraguay. Sí, profe. ¿Sí? Yo, por ejemplo, les cuento, como soy docente hace 30 años, me encanta, una de las cosas más lindas es cuando te reencontrás con un alumno en la calle. Y a mí que me pasa siempre que recuerdo la cara y no recuerdo el nombre, ese es. Así que, por favor, sepan disculpar. Pero es lindo cuando un exalumno se acuerda de vos, profe, ¿te acordás que yo fui tu alumno, tal parte, lo que sea? O de repente recibo un email y me dice, profe, ¿te acuerdas de mí? Yo soy fulano de tal, me salió una beca, estoy en España, me fui a Reino Unido, estoy en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Me encanta, porque es así como que da sentido a tu vida saber que en una pequeña porción has contribuido con esa persona. Pero yo les vuelvo a decir los criterios de admisión. Los criterios de admisión hasta de Harvard ahora son lingüísticos. Ustedes tienen que desarrollar un ensayo en donde ustedes se presentan a sí mismos y explican las razones y motivos por las que quieren ingresar a Harvard. Nada más que eso. Punto. No importa tu coeficiente, no importa tu promedio, no importa nada. Ellos lo que quieren es que vos sepas hablar correctamente. Porque la persona que habla correctamente piensa lógicamente. Entonces, el cerebro, ¿se acuerdan que le estaba explicando? Cumple la función de almacenar conceptos y hacer sinapsis para generar ideas. Y de allí tiene que venir. Ahora, ustedes me van a decir, profesor, basta de plagueos, vamos a la solución. La solución, chicos, es el diccionario. Ustedes lo tienen en su celular. Yo les dije, y como les digo yo, diccionariazos limpios, vamos a discutir. Ahora encontré otra aplicación que se llama La Palabra o las Palabras del Día, que antes yo la conocía solamente en Estados Unidos y estaba en inglés, en donde te aparece una palabra del castellano o hasta 3 o 5 palabras por día y te dice su significado. Y si vos vas siguiendo eso, en el año aprendiste más de 1500 palabras nuevas en 365 días y te lleva aproximadamente 3 minutos al día. Y la mejor forma, te dice la definición de la palabra, te muestra algunas palabras usadas en contexto, o sea, en una oración, y luego vos vas trabajando mejor. Es muy castellana castiza, no es hispanohablante, pero es el castellano que debería de ser.
Yo le había contado que en Estados Unidos todos los días los líderes agarran y se toman la molestia de aprender 5 palabras al día. Y tienen media hora de lectura obligada. Ya no pueden leer los libros, entonces leen los resúmenes de los libros. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo porque les quiero alzar en la plataforma para que vean. No pueden leer La tercera ola de Alvin Toffler, a los que les interesa el marketing, ¿sí? Entonces, es un clásico. Entonces, ellos no tienen tiempo de leer. Entonces, se les paga a unos tipos de una editorial. Vos te suscribís y recibís todos los días la reseña de un libro. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hace este tipo que, por así decirlo, lee por voz? Hace un resumen del libro, de lo que llamamos las ideas principales. ¿Se acuerdan que en primaria nos enseñaron las ideas principales, las ideas secundarias? ¿Verdad? Él te pone todas las ideas principales y un libro de 200 hojas, él te hace un resumen en 20 o en 10. Entonces, vos ya no tenés necesidad de leer el libro completo. Claro que la experiencia no es la misma. Una cosa es, por ejemplo, que yo me vaya a conocer las cataratas del Iguazú, ¿verdad? Y vea la maravilla de la naturaleza, y por ahí te vas con tu chuli, te vas con tu cruz, te vas con tu golpe, lo que sea, y Anambrena, todo es romántico. Y otra cosa es que, no sé, sí me se fue a las cataratas del Iguazú y me pasó las 10 mejores fotos que ella sacó. Es una experiencia indirecta de lectura que no es que me enriquece demasiado. Entonces, pero para la gente que tiene muy poco tiempo, estos resúmenes son una forma de poder interiorizarnos de lo que está, ¿cómo les digo? Lo que está en boga en nuestra materia. Acá en Paraguay hay un representante de esta aplicación, pero a mí me parece muy excesivo lo que cobra y él dice que es una bicoca, ¿verdad? Pero es muy interesante. Pueden buscar resúmenes de libros. Por eso, por ejemplo, en literatura, yo ya no le pido a nadie resumen de un libro clásico, porque no leen el libro y te bajan directo de la PC el resumen. Ustedes hicieron algo así en el colegio, ¿verdad? Gloria, ¿vos hiciste algo así en el colegio? Sí, muchas veces, profe. Que me equivocaba ya. David, vos hiciste eso también, ¿verdad? Yo no Gómez, fui al colegio, profe. ¿eh? Ah, David Gómez, dije. Y vos, sí, Coronel, ¿a qué profe, fuiste al David colegio? 2. Bueno, a los dos, ¿hicieron o no hicieron eso? En vez de Creo que leer sí, el profe. libro, buscaban el resumen en internet. Sí, sí, profe. Muchas veces. Ahora pregunto, en serio hablando, chicos, ¿conocen ese libro realmente? Y de todas maneras lo necesario nomás. Sí, Para lo que nos pedían. para lo que nos pedían. El, No, el, a fondo principio, no. A fondo el no. principio y el final, nomás, profe. Exactamente. Sí. No es lo mismo, me No, entienden. no, no te va a conocer a fondo. Estoy de acuerdo con ustedes. Me encanta, muchachos, su sinceridad. Entonces vamos. ¿Cómo nos afecta esto? Nos afecta que cuando no leímos el libro y leímos el resumen, perdimos nosotros. Ahora vamos a nuestro mundo. Por ejemplo, aquí de los 10 presentes, 12 presentes, ¿hay alguno que ya esté trabajando? Aunque sea en el negocio de sus padres.
Yo, profe. Yo sí, ¿Quién, profe. quién trabaja? Aldo. Sí. Aldo, ¿qué haces vos? Yo trabajo en Super 6 Ujú, en la parte de codificación. muy bien. Vos codificás los productos. Básicamente es carga de datos. Ya sé Sí, a cargamos quién. datos y también manejamos todas las facturas, entrada y salida de las mercaderías también. Perfecto. Aldo, ¿qué pasa si vos en una codificación pones mal un número? El producto también pasa mal y a veces no identifica. O Y sea, el cliente no puede llevar, tenemos que reclamar y así sucesivamente y tiene proceso y el producto no se vende. yo a vos ya sé a cuándo te puedo llamar a putear, por ejemplo. Porque ahora ya te encontré, ya sé. Entonces siempre pasa eso. Bueno, es un trabajo, ¿cómo se dice esto? Delicado, porque hay que atender mucho. Pero imagínate, Aldo, vos tenés que usar seguro algún tipo de reporte interno cuando hubo un problema de codificación para explicar lo que pasó, ¿sí o no? Sí. Y Aldo, ¿alguna vez te dijeron, si honestamente, hijo, no se entiende lo que me enviaste? En realidad tenemos luego todos los modelos y nos basamos en eso y así O facilitamos. sea, copian y pegan. Así mismo. Bueno, muy interesante. Otra persona que me dijo que trabaja, fíjense interesante lo que Aldo nos dice. Eh, fíjense, básicamente él ya ni siquiera todo está tan automatizado que no tiene ni que hacer un correo electrónico. Copia y pega nomás. ¿Quién más? Mi tocayo. Ah, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Dónde trabaja? ¿Mm? No sé, profe, el dijo que te iba a decir. A ver, ¿dónde estás? El otro David. Desapareció Gómez. Gómez, Sí, profe. Sí. dígame, ¿dónde trabaja usted? Yo trabajo en el local de mis padres. Tenemos una ferretería Muy bien. y Vos le ayudo tenés, a ellos. vos tenés que hacer boletas de recibo, control de mercadería, control de stock, ese tipo de cosas. Sí. Y Yo me encargo más bien de las mercaderías. muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede si no vinieron las mercaderías tal cual vos solicitaste? ¿No? Y solicitamos un cambio de evolución. Claro. ¿Y qué, Muchas veces pasa. por ejemplo, si vos pedís, ¿cómo es que se llama esto que ponemos para la pared? Punto y toma, ¿verdad? Sí, Para sí, corrientes, ¿sí? Eso es donde enchufamos, ¿verdad? sí. ¿Cuántos tipos diferentes de punto y toma hay? No sé, una infinidad de marcas y profe. Y Marcas y modelos también. y precios Precios sí, también. exagerados. Bueno, entonces, Sí. pregunto, David, ¿vos necesitas redactar bien tus pedidos? Más bien, tenemos productos específicos, luego manejamos algunas cuantas marcas nomás. ¿Cómo qué? Y con el tiempo ya los proveedores saben ya lo que pedimos. Claro. Pero ¿vos haces el apunte o hace la otra persona? Sí, sí, yo hago. Bueno, ¿entienden? ¿Qué es lo que les quiero decir, gente? Se dan cuenta cómo cuando trabajamos en grande, ya ni siquiera estamos usando el desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, yo tendría que enseñarle a ustedes a hacer notas. ¿Se acuerdan que la otra vez le dije? Una nota tiene 3 pasos, ¿verdad? Presentación y pedido, justificación del pedido, despedida, nada más. Y ahí les enseñé a ser sintéticos. Pero, por ejemplo, fíjense, ahora casi todo está automatizado y nosotros ya no tenemos ese desarrollo del lenguaje. No se hacen notas de pedido, notas de recepción, pero sí tenemos que prepararle a ustedes para la presentación de informes y demás, porque la mayoría de ustedes, estos compañeros, trabajan en forma automatizada, pero muchos de ustedes tendrán que ir a trabajar en situación de dependencia para accionistas, para gente que quiere reportes,
tienen que tener reportes semanales, quincenales, mensuales, avance de obra, presentación de balances previos, balances del mes, explicar cómo nos fue. Por más que las matemáticas sean perfectas, los contadores tienen que presentar una actualización del balance y demás. Entonces, no es algo que siempre resulta así automatizado. Entonces, hoy les voy a hablar, en los minutos que me restan, de un otro método. Atiéndanme bien. Uno se dirige a su jefe inmediato superior, respetando la cadena de mando por nota. Cuando yo estoy peticionando algo, el protocolo, el estilo es una nota. Cuando yo quiero pedirle algo dentro de la empresa, nunca fuera, dentro de la empresa, a una persona que tiene mi misma jerarquía, yo utilizo un memo. Y los memos también son válidos para comunicación con pares de otras dependencias. Ahora atiéndanme bien. Un memo nunca se le envía a tu superior. El memo se tiene que desarrollar solo entre pares. O si yo me voy a comunicar con un subordinado, allí también utilizo el memo. Pero lo que es mejor es que si voy a dirigirme a varias personas, haga un o una circular en donde yo comunique si va a haber cambios, si hay nuevos procedimientos y demás. Entonces recuerden, al superior una nota jamás. Entre pares un memo. A un personal dependiente de mí un memo, y si son varios, un o una, porque se puede decir de las dos formas, circular, donde yo comunico algo. Estos tres elementos de comunicación son los más utilizados para el flujo de información en la empresa. Para los accionistas y demás, lo que hacemos es informe. Y los informes no son breves y concisos, como les enseñé, sino son extensos, son largos. Tienen que estar en lenguaje descriptivo, de tal modo que la persona pueda entender lo que recibe. Y no tienen que tener un tono imperativo. Tienen que tener un modo explicativo, como yo diría, didáctico. ¿Comprendieron esto, chicos? Porque se me acaba el tiempo y está muy argel nuestro sistema de comunicación y no me permite volver a reiniciar nuestra reunión. Era, Un minuto. profe. ¿Y qué querés que haga, Víctor? Miren, si ustedes me dan otro tiempo, yo con gusto, pero les cuento que de mañana el tráfico es terrible, ¿sí? ¿Y dónde empieza a ir mañana? No, yo le digo que de mañana el tráfico de Zoom es terrible y no puedo. Si ustedes me dan más horas, yo no tengo problema, chicos. ¿Me entienden? Cocinar nomás, profe. No, quería cocinar. Para eso tengo esclava personal. Cocinar nomás, profe. No, nomás. yo tengo una geisha que me traje de Japón. A las pintas. Claro, que puede, querido. Bueno, A las pintas. nos vemos. Suerte, chicos. Chao, profesor. Hablamos. Un Piensen gusto. en eso y les paso la Profe. tarea. Chao, chao. Dale,